Buenas tardes a todos. Sean ustedes muy, pero muy bienvenidos a esta jornada de teoría de la decisión. Se llamaba antes, ahora se llama Ciencias de la Decisión. No pusimos el número. Hoy estaba recordando cuál será el número 15, 16, 17. Vamos a volver a poner el número. Que esto dice que hace 17 años que empezamos con esta jornada de decisión. El título, implicancias de estas ciencias de la decisión en otras disciplinas. Lo primero para contarles es este cambio, ¿no? Que todavía me envuelven muchas anécdotas en la mente frente a las preguntas de por qué teoría de la decisión cambia a ciencias de la decisión. Y esto es mostrarles a ustedes el arte justamente de la decisión, ¿no? El arte como teoría más importante dentro de la administración, transversal, porque tenemos decisiones en todos los ámbitos y por eso siempre digo que no fue aburrido nuestra parte académica en esta materia. Yo creo que no podría haber sido profesora de otra materia porque me hubiera aburrido un poco siempre lo mismo, ¿no? Pero acá fuimos cambiando todo el tiempo. Al principio era el tema de los métodos cuantitativos, trabajar con certeza. Esto se fue dejando y esto ya forma parte de otras materias. Y ahora, ¿por qué ciencias de la decisión? Por el tema del acercamiento a la psicología en primer lugar, y después a la biología, a la neurología, a biología, tantas disciplinas que nos vienen a dar un poco más de luz. ¿De luz a quién? Al decisor, ¿no? ¿Quién es el que toma decisiones? El decisor, el ser humano, por ahora, ¿no? Entonces, siempre en una acción que fue previo, una decisión, hay un ser humano. Y los primeros, no quiero saber cuántos años, digo yo, de mi enseñanza a los alumnos, fueron víctimas conmigo de, no se hablaba del decisor ni de las otras ciencias, ni menos del acercamiento a la psicología. El decisor era un robot. El robot economicus, el robot decididorus, siempre digo a mis alumnos, ¿lo vieron ustedes alguna vez? Yo no lo vi nunca, pero sí fui alumna de ese robot y después lo enseñé por muchos años. Entonces siempre nombramos ustedes que son algunos o muchos de ustedes, más que de algunos, ya alumnos avesados de esta ciencia de la decisión, saben que tomamos como ejemplo paradigmático del acercamiento a la psicología a Daniel Kahneman, ¿no? Que fue el premio Nobel de Economía siendo psicólogo. Y bienvenido el acercamiento a la psicología, ¿no? Bienvenido al tema de que el decisor no es un robot y no es un cambio de lugar. Ya no somos seres racionales que tenemos emociones, somos seres emocionales que razonamos. Y esto no es un cambio de lugar de factores, sino que es un cambio muy profundo, ¿no? Entonces, esos tips que teníamos y que seguimos escuchando hasta el año 2000, creo, y todavía hay algunos ámbitos, lamentablemente, que quizás lo piensan, que es hay que tomar las decisiones desde el punto de vista objetivo, hay que eliminar la emoción, hay que eliminar la subjetividad. No existe la objetividad. Cada cosa que decimos lo hacemos en forma subjetiva. No existe la decisión sin emoción. No estamos hablando de estados emocionales profundos o de estrés, porque tenemos emoción como seres humanos. Eliminar la subjetividad es eliminar al ser humano. Entonces, todas estas ciencias, todas estas disciplinas nos dan un poco más de luz en la explicación de qué pasa con el decisor cuando tiene que enfrentarse con ese proceso de decisión reflexivo. Que ustedes también ya saben que la decisión no es la elección última de la alternativa que se va a convertir en acción, sino el proceso anterior. Sino cómo percibo yo la realidad, cómo percibo el mundo en el cual tengo que accionar. Esa realidad percibida es la madre de todo lo que viene después, es lo que determina lo que viene después.
Si esa realidad es muy diferente, distinta a la verdad, nunca voy a llegar a tomar la mejor decisión. Y yo digo siempre que, para colmo, no tengo un termómetro para ir a ver cuánto estoy lejos o cerca de esa verdad, ¿no? Nos tenemos que acercar a esa verdad. ¿Y de qué manera? Y de qué manera, entonces, con el tema de la psicología, de ver todo lo que se fue descubriendo en estos últimos años, esas trampas que nos hacemos nosotros como seres humanos por todo lo que tenemos en la mente, que tiene que ver con nuestro pasado, con nuestra cultura, con nuestras creencias, con cómo percibimos la realidad. Hay tantas variables que todavía se están estudiando, además cada disciplina está estudiando, y de repente vemos investigaciones de la biología que nos llaman la atención, porque de repente escuchamos ya la genética no es la que determina, y por eso habrán leído quizás en el programa, y está bueno explicarlo, qué es esto de la epigenética, ¿no? Y epi porque quiere decir la epidermis, donde está metido esos genes. Se sabe que los genes nos determinan, pero no determinan nuestras enfermedades, nuestra forma de ver el mundo, porque nosotros somos genéticamente diferentes a nuestros antecesores. Y de repente entonces ahí aparece el tema del estrés, del cortisol, de la hormona de la felicidad, y de que ese gen se prende o se apaga según esa felicidad o estrés que tenga ese ser humano. Y esto ustedes dirán, interfiere en la decisión, y por supuesto que interfiere en la decisión. No nos vamos a volver especialistas, y en esto de las distintas disciplinas, sí explicar que está bueno saberlo para explicarlo de la mejor manera. Yo estoy convencida que en el futuro seguramente las enseñanzas sean de diversas disciplinas. Ahí es donde podemos explicar mejor, y donde cada especialista, siendo un neurólogo, un biólogo, un psicólogo, y nosotros administradores, podemos llegar a explicar mejor todo este fenómeno. Pero por lo menos hasta que esto suceda, está bueno que como administradores entonces sepamos cuál es el estado del arte de esas ciencias que nos dan un poco más de luz cuando estamos explicando entonces qué le pasa a ese decisor cuando enfrenta ese proceso decisorio. De esa manera nosotros podemos llegar a comprender mejor qué le pasa a ese ser humano. Y finalmente creo que no deben quedar dudas que el administrador, ¿por qué es tan importante esto? Porque el administrador trabaja con seres humanos. Ya se sabe que podemos tener el mejor procedimiento, el mejor software aplicado a una organización, que no va a funcionar si quien lo tiene que operar no está operando con el convencimiento de que eso sea lo mejor. Entonces, el administrador, cuando entra a una organización, ¿no?, en relación de dependencia, como consultor, lo que sea, tiene que sacar el famoso diagnóstico de qué pasa en esa organización. Que por supuesto, lo primero, como bien intangible, pero determinante, ustedes ya lo saben por haberlo estudiado en otras materias, que es la cultura de esa organización, ¿no? Pero el administrador, como agente de cambio, para lograrlo mejor, además de conocer esa cultura, tiene que poder transformarla. Y para eso tiene que tener un conocimiento acabado de qué pasa con los seres humanos que rodean, en este caso, la organización. Cuando hablamos del liderazgo, cuando hablamos del tema de los equipos, de cómo conformamos los equipos, cómo nos convertimos, en vez de ser jefes, de convertirnos en líder, ¿no? Cualquiera es jefe, pero no cualquiera es líder. Todo esto tiene que ver, en definitiva, con todas estas ciencias que nos vienen a dar un poco más de luz cuando nosotros hablamos de esto de qué pasa en nuestra mente cuando percibimos esa realidad y tenemos que elegir una alternativa que se va a convertir en acción, que ese es el final de la película. Entonces, en esta jornada quisimos darles un poco de este cambio, donde van a escuchar, en primer lugar, a Laura, que ahora la voy a presentar, Laura Feldman, que estamos estrenando su doctorado, una tesis doctoral que les va a explicar pero muy interesante. También vamos a escuchar a Leandro Notarfrancesco,
que además de ser contador, es licenciado y trabaja mucho como administrador en el área de la salud, pero hoy no les va a hablar de salud, sino que va a hablar de otro tema. Y tenemos a nuestra invitada especial, que es la abogada que le dimos, y muy merecido, el premio Pavesi cuando hicimos nuestro congreso de Ciencias de la Decisión el 8 de octubre. Realmente la felicité y hoy la vuelvo a felicitar con su trabajo. Ella les va a contar, es abogada y trabaja en conciliación. Y lo que nosotros enseñamos como empujoncitos, ¿no?, de Thaler, el premio Nobel de Economía en el 2017, ella lo aplica en esto de la conciliación. Qué bueno ver lo que nosotros enseñamos que se aplica en la realidad, ¿no? No puedo dejar de nombrar a Pavesi, que fue el que a mí me introdujo en teoría de la decisión, el creador de teoría de la decisión en esta facultad, en la Universidad de Buenos Aires, cuando se creó el plan de licenciado en administración. Y él era un obsesivo y me pasó a mí esa obsesión de estar explicando las cosas que sirven en la realidad y ver qué se usa en la realidad que nosotros podemos incorporar. Entonces, en este caso, estar explicando todo este tema de Kahneman y Thaler y verlo aplicado en otra disciplina, como es el tema de la abogacía, la verdad que fue muy placentero recibir su trabajo en ese congreso, y por eso muy merecidamente tuvo el premio Pavesi que hacemos todos los años en ese congreso. Bueno, quería hacer nada más que una introducción. Ahora le dejo la palabra a Laura Feldman, que como les dije, además de ser licenciada en Administración y licenciada en Sistemas y magíster en Docencia Universitaria, acaba de estrenar su doctorado en Administración. Además, por supuesto, es profesora adjunta regular de Ciencias de la Decisión y de una materia en Sistemas, ¿no? Sí. Así que, bueno, Laura, te dejo la palabra para mostrar su excelente tesis que estamos estrenando, su doctorado. Muchas gracias. ¿Me escuchan? ¿Ahí mejor? ¿Me escuchan? Bueno, la invitación en el día de hoy, en mi presentación, es comentarles un poco acerca de mi investigación, del trayecto doctoral, pero además invitarlos a la investigación, ¿no? Cuando yo era alumna de grado de la licenciatura en Administración, no tenía muy claro que dentro de las competencias profesionales del licenciado en Administración estaba investigar, ¿no? Que nosotros podemos hacer investigación. Entonces, la idea de esta presentación es pensar un poco juntos por qué es interesante o qué vamos a investigar cuando investigamos las ciencias de la decisión, por qué es un campo rico para investigar, y como ejemplo de una investigación en nuestro campo de estudio, bueno, contarles un poquito de mi investigación de doctorado, que aparte tiene ribetes tecnológicos y divertidos, que por ahí, para que vean que también es un campo de los licenciados en Administración, la investigación. Bueno, el camino, el trayecto que pensé para compartir con ustedes es preguntarnos primero por qué investigar sobre las ciencias de la decisión. ¿Por qué las ciencias de la decisión son un objeto de estudio interesante, vigente? Vamos a ver que en todas las universidades del mundo se estudia y de qué manera se aborda este objeto de estudio. Después, como les contaba, les voy a presentar un poco mi investigación a modo de ejemplo, ¿no? Cómo plantear una investigación, cómo construir un marco teórico, ¿no?, en relación a las ciencias de la decisión, qué es y cómo pensar la revisión de literatura, ¿no?, para estudiar nuestro objeto de estudio, cómo se plantea un poco la metodología de una investigación en administración y en ciencias de la decisión, un ejemplo de metodología, ¿no? Compartir un poco las conclusiones de la investigación para contarles cómo esas conclusiones tienen relación con los objetivos que uno se plantea al comienzo de una investigación, contarles sobre las futuras líneas, que en realidad ahora son más líneas presentes, ¿no? Entendiendo la investigación como un proceso que nunca termina. En realidad uno tiene que poner un fin, digamos, formal a la investigación, pero el deseo de investigar, el deseo de conocer, es algo que nunca termina. Y en la medida que uno va investigando, van surgiendo nuevas preguntas, ¿no? Entonces eso es interesante. Y uno tiene futuras líneas. Bueno, esa es la idea para compartir hoy nuestra presentación.
Bueno, ¿por qué investigar sobre las ciencias de la decisión? ¿No? Es una pregunta parecida a la que hacemos en las primeras clases de la materia, ¿no? ¿Por qué estudiar las ciencias de la decisión? ¿Por qué vamos a estudiar este objeto de estudio? Bueno, básicamente entender cómo decidimos nos permite mejorar nuestras elecciones cotidianas, profesionales, colectivas, individuales, ¿no? Esta cuestión de educarnos y mejorarnos como decisores que permanentemente tenemos presente y que sabemos ya, como dijo la doctora con los trabajos de Kahneman y la evolución de la disciplina, que las decisiones no son puramente racionales, que están influenciadas por emociones, sesgos, diferentes contextos culturales, ¿no? Entonces, tenemos un objeto de estudio, las ciencias de la decisión y los procesos decisorios, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Y cuando vamos a buscar para la investigación un marco teórico, teorías que nos sustenten, ¿no? Lo que vamos a querer investigar, ese marco fue evolucionando con el tiempo, ¿no? Seguramente habrán visto en sus cursadas de las materias cómo la evolución de la disciplina está dada justamente por incorporar nuevos matices y nuevos elementos a estas cuestiones de estudiar el proceso decisorio. Por otro lado, y como un punto muy relevante, está la cuestión de la interdisciplina, ¿no? A partir del germen de lo aportado por Kahneman, esta cuestión de un psicólogo ganador del Premio Nobel de Economía, y el germen de la economía del comportamiento, ¿no? Este sujeto, este objeto de estudio ahora tan nombrado en todas las universidades del mundo, ya entendemos que el estudio de las ciencias de la decisión es un estudio interdisciplinario, ¿no? De hecho, en nuestro centro de estudio, nuestro centro CERADEC, tenemos múltiples perfiles de investigadores. Ya no se concibe solamente las ciencias de la decisión como un campo de la economía o de la administración, ¿sí? Necesitamos de la interdisciplina. Y en esa interdisciplina encontramos la economía, la psicología, las neurociencias, la tecnología y la filosofía. Cuando yo busqué mi tema de tesis para investigar, ¿no? Que uno entiende que tiene que ser algo que a uno lo apasione, porque en general son procesos largos cuando uno va a investigar y va a aprender mucho sobre algo, entonces tiene que ser algo que a uno le despierte pasión y ganas de estudiar. Sabía que el tema que yo quería investigar estaba en la intersección entre mis dos grandes pasiones, ¿sí? Que son las ciencias de la decisión y la tecnología. Siempre supe que en la intersección de esos dos temas iba a estar el tema que yo iba a querer estudiar. Entonces, si ustedes piensan, digamos, infinitas posibilidades de temas para estudiar, ¿sí? El campo de estudio de las ciencias de la decisión es enorme y puede vincularse con la pasión que cada uno tenga, ¿no? De ciencia de la decisión en el deporte, decisiones con datos, decisiones con tecnología, con filosofía. Es inmenso el campo de estudio. Bueno, la ciencia de la decisión nos va a ayudar a abordar los grandes desafíos contemporáneos, ¿no? Porque básicamente nos brinda un modelo instrumental que nos permite abordar problemáticas complejas. Anticipar el futuro en este juego que tenemos de ir y venir en los ejes temporales y diseñar soluciones para un mundo complejo e incierto. Bueno, ahora sí les presento un poco la investigación que yo realicé. Básicamente, cuando uno empieza una investigación, plantea objetivos, ¿no? Los objetivos, así como en el proceso decisorio uno plantea objetivos, que es lo que quiere lograr, las variables, el nivel de las variables que quiere alcanzar en un momento. Cuando uno realiza una investigación, se plantea un objetivo general, que tiene que ver con el objeto de estudio y con alguna pregunta que uno le va a hacer a ese objeto de estudio, ¿no? Que es lo que a mí me interesa conocer. Entonces, bueno, en esta intersección que les contaba entre las ciencias de la decisión y la tecnología, a mí me interesaba analizar el rol de la sensación de presencia, el perfil de respuesta a la inmersión y el posicionamiento frente al riesgo en la toma de decisiones en entornos de realidad virtual. Entonces, la toma de decisiones yo la estudiaba en el ámbito de la realidad virtual, o sea, ahí encontré como la intersección que yo quería entre ciencias de la decisión y tecnología, y aparte definí, luego de marco teórico y revisión de la literatura, 3 variables, ¿no? Sensación de presencia, la sensación de estar allí en el mundo virtual, la variable de perfil de respuesta a la inmersión o perfil inmersivo, cuál es la actitud hacia la inmersión de la persona, y el posicionamiento frente al riesgo, que es un concepto que deben haber estudiado seguramente en el curso de Ciencias de la Decisión, tiene que ver con la actitud o perfil frente al riesgo de cada decisor, ¿no? Bien, bueno, la investigación tenía además 3 objetivos específicos: evaluar la influencia de la presencia en las decisiones en realidad virtual, examinar cómo el perfil inmersivo modera esa relación entre presencia y decisiones,
y estudiar el impacto del posicionamiento frente al riesgo en decisiones de realidad virtual. Bien. Bueno, una vez que definimos el tema y los objetivos de investigación, vamos a construir nuestro marco teórico. El marco teórico básicamente hace referencia a grandes conceptos, teorías que hay detrás del objeto de estudio que vamos a estudiar. Entonces, como yo encontré o buscaba este objeto entre las ciencias de la decisión y la tecnología, sabía que para mi marco teórico iba a tener que estudiar la decisión, el marco teórico de las ciencias de la decisión, las cuestiones relacionadas con el marco teórico de las decisiones en entornos virtuales, particularmente los entornos de realidad virtual, que es donde hacían estas decisiones, y las 3 variables, ¿no? Posicionamiento frente al riesgo, presencia y perfil inmersivo. Además de la interacción entre estas variables. Bueno, una vez que uno construye el marco teórico, es decir, revisa las teorías grandes de estas disciplinas, hace lo que se llama revisión de la literatura, ¿sí? La revisión de la literatura, uno estudia las últimas investigaciones sobre los temas que uno quiere estudiar. ¿Por qué? Porque el conocimiento no se crea de cero, ¿sí? Uno tiene que leer las investigaciones para ver qué ladrillito falta agregar al conocimiento en el área que uno está estudiando e ir por ese lugar, que se llama una laguna, ¿no? Como encontrar algo que todavía no se dijo y buscar y colocar ese ladrillito. Bueno, la revisión de la literatura básicamente tiene que ver con mucha lectura, búsqueda y clasificación, ¿no? De investigación y ver qué es lo que se está investigando en el mundo sobre las cuestiones que uno está estudiando en su trabajo. Bueno, lo siguiente es plantear para una investigación la metodología. La metodología hace a la estrategia, ¿no? La forma en que vamos a cumplir el objetivo, cómo vamos a hacer, cuál va a ser el plan, cuáles van a ser las herramientas, las técnicas. Bueno, básicamente en mi investigación planteamos una metodología de tipo mixta, ¿no? Es decir, con una parte cuantitativa. La parte cuantitativa tiene que ver con los números y las herramientas estadísticas, y una parte cualitativa, que tiene que ver con las percepciones subjetivas de los actores y una construcción más social. Después, por supuesto, cuando hacemos una metodología mixta, necesitamos una parte de integración, ¿no? Estas metodologías mixtas, hoy justamente pensaba, de alguna manera tienen que ver mucho con el perfil del licenciado en administración, ¿no? Porque nosotros hacemos mucho estudio cuantitativo en la carrera y a veces perdemos de vista que en realidad estudiamos una ciencia social, ¿no? Entonces, la metodología mixta es una metodología, a mi entender, muy apropiada para estudiar este tipo de fenómenos, ¿no? Porque como que machea con nuestro perfil. Nuestro perfil también es un perfil mixto. Entonces, este tipo de estructuras de metodología de la investigación son interesantes. Lo que hay que hacer después es hacer integración de los resultados cuantitativos y cualitativos. Bueno, y esto, por ahí les quería contar un poco la parte cuantitativa de la investigación. Fue un cuasi experimento que se utilizó, en realidad virtual, básicamente un visor de MetaQuest, ¿no? El Oculus 2 de MetaQuest, y un juego, ¿sí? El juego se llama Circus. Estas imágenes son a modo, digamos, demostrativo, porque el juego original, por una cuestión de licencia, no se puede mostrar, pero la investigación consistió en un laboratorio de realidad virtual que se generó justamente para este experimento. Primero una prueba piloto que se hizo con 10 participantes y después la muestra definitiva que se hizo con 50 participantes, a los cuales se los exponía a 2 cuestionarios, ¿no? Un cuestionario de perfil inmersivo y de perfil frente al riesgo, y después se lo exponía a un juego de realidad virtual, este juego Circus, ¿sí? Luego del juego se hacía otro cuestionario, que era el cuestionario de presencia, que lo que buscaba medir era qué tan presente había estado el participante en la experiencia de realidad virtual. Además, para la parte cuantitativa se sacaban del juego datos, ¿no? El puntaje del juego, el tiempo tardado para resolver determinadas cuestiones que tenía que resolver y el riesgo percibido, ¿sí? Con todo esos datos se construyó un modelo cuantitativo que, aportó a conclusiones del cuasi experimento. No decimos experimento, sino cuasi experimento. La realidad es que
quiero instarlos en que en sus trabajos finales de carrera, en sus tesinas, vayan también por modelos experimentales, ¿no? Parecería que a veces la investigación tiene que ver con algo más teórico o con algo más aplicado, modelo consultoría, organización. Nosotros tenemos posibilidad también de hacer cuasi experimentos, ¿no? Que fue un poco, si leemos la obra de Kahneman, fue un poco lo que él hizo, ¿no? Ahora, lo que se critica un poco a este tipo de investigación es que tal vez no es generalizable. Ahora, tal vez no hay problema en que no sea generalizable, ¿no? Porque si uno lee las muestras que Kahneman usó, no son tampoco enormes. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, podemos generar conocimiento haciendo aún pequeños experimentos en entornos controlados y son válidos, ¿sí? Bueno, una vez que se concluyó la fase cuantitativa, se elaboró la fase cualitativa, donde se entrevistó, mediante entrevistas semiestructuradas con una guía de entrevistas, a 10 participantes, vamos a decir, del ecosistema de la realidad virtual, ¿sí? Para justamente tener su visión sobre los fenómenos estudiados y además que se les presentó un poco los resultados previos cuantitativos también para triangular y tener feedback de los resultados obtenidos, ¿no? Entonces es interesante porque el fenómeno se estudia desde los números, digamos, y también desde la percepción de los actores. Quanti-quali integrado en un modelo. Bueno, dentro de las conclusiones de la investigación, un poco las conclusiones que se desprenden después de todos los capítulos de integración, la discusión y demás, lo que va a tratar de dar respuestas a los objetivos y a las preguntas de investigación que nos planteamos en el inicio, ¿no? Entonces, en este caso, esta investigación permitió comprender el rol de la presencia, el perfil inmersivo y el posicionamiento frente al riesgo en la toma de decisiones en entornos de realidad virtual. La presencia mostró una correlación positiva con los resultados de las decisiones, con un efecto más fuerte en los perfiles inmersivos altos. Entonces, sí hubo moderación del perfil inmersivo entre el resultado de presencia y el resultado de las decisiones no tomadas. Es decir, los participantes con alto perfil inmersivo mostraron mejores resultados y menor percepción del riesgo. Con respecto al posicionamiento frente al riesgo, se utilizó una escala particular que se llama escala Dosper, que mide el posicionamiento frente al riesgo en 5 dimensiones, en las cuales los resultados arrojaron variabilidad en las dimensiones recreativa y ética y consistencia en las dimensiones social y financiera. O sea, existe una relación, que fue como un hallazgo y que lo vamos a seguir profundizando, entre el perfil inmersivo y el posicionamiento frente al riesgo en las dimensiones recreativa y financiera. Que los factores técnicos, esto es algo que surgió en las entrevistas cualitativas, ¿no? Los factores técnicos operan como nudges y modulan la experiencia. Los factores individuales, como el perfil inmersivo y el posicionamiento frente al riesgo, permiten crear experiencias inmersivas personalizadas. Esto siempre cuando investigamos, luego, ¿no? Cuando generamos las conclusiones, tratamos de que esto sirva y se pueda aplicar, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que podemos aplicar de esto es tratar de hacer un tablero de comando con factores personales que permitan personalizar, inclusive en tiempo real, las experiencias inmersivas. Bueno, el estudio refuerza teorías previas y amplía aplicaciones en diversas áreas y aporta evidencia empírica, y esto es muy importante, que en el estudio, como en muchos otros estudios, la realidad virtual se consolida como un laboratorio para el estudio de la toma de decisiones, ¿no? En muchas universidades del mundo, las ciencias de la decisión, la toma de decisión, cuentan con laboratorios, entornos cerrados, entornos de laboratorio que permiten el estudio de la toma de decisión. Bueno, y en el proceso de la investigación, como les contaba al principio, uno en este recorrido se va haciendo nuevas preguntas, ¿no? Es un proceso que tiene que ver con una mente curiosa, que tiene ganas de estudiar un objeto de estudio, que encuentra también el marco y el entorno adecuado en un centro de investigación donde hay otras personas que estudian y trabajan y tienen objetivos e intereses comunes, que siempre eso es desafiante. Y entonces uno todo el tiempo se hace preguntas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las preguntas que surgieron a lo largo de esta investigación? Bueno, la posibilidad de ampliar el tamaño y la diversidad de la muestra para validar los resultados, ¿no? Nosotros entendemos que también hay un tema de alcance y de generalización. Se puede trabajar en agrandar la muestra, profundizar el rol de los factores individuales, que puede ser para generar este tablero de comando para poder personalizar las experiencias de la realidad virtual, explorar los impactos de la narrativa y el diseño de interfaz,
Y también incorporar tecnologías emergentes para analizar nuevas dimensiones de presencia de inmersión, ¿no? Por ejemplo, cuestiones de inteligencia artificial, realidad aumentada, replicando el modelo del experimento, ¿no? Cuando uno genera un cuasi experimento, puede después replicar el modelo para estudiar otras tecnologías. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Como ustedes habrán visto, una tesis realmente muy, muy seria, muy completa, con una metodología de investigación realmente muy interesante, además de comprometida en esto de la ciencia social, ¿no? Porque cuando uno habla de investigación se imagina el laboratorio, ¿no? Los tubitos de ensayo, y entonces decimos cómo investigamos desde el punto de vista de las ciencias sociales, así que realmente mis felicitaciones. Bueno, yo fui su tutora, así que cómo no la voy a felicitar, si fue una tutoranda excelente. ¿Tienen preguntas? ¿Podríamos hacer alguna pregunta ahora? ¿Algo que quieran que haya quedado, no sé, algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo clarísimo? ¿Sí? Bueno. Una consulta. Sí. Usted había dicho, o sea, la presentación con respecto a la toma de decisiones. Mi pregunta es, ¿qué papel juega la motivación en la toma de decisiones? ¿Vos? ¿Es para mí la pregunta? Sí. La motivación es fundamental, la motivación. De hecho, lo que uno se pregunta siempre cuando hacen metodología cuasi experimental es realmente la representatividad de la muestra, ¿no? O sea, las personas que quieren participar, las personas que tienen relación con la tecnología, que les interesan los experimentos en tecnología y en decisión o no, ¿no? Entonces hay todo digamos, se le comparte a los participantes en los experimentos todas cuestiones que se pueden retirar y todas las cuestiones éticas y demás, pero siempre entendemos que al ser la participación voluntaria hay o sea, es gente que tiene afinidad en general con la tecnología, ¿no? Es interesante, esto fue uno de los grandes cambios que se dio de la prueba piloto que se hizo al principio con la muestra definitiva, que las personas que no tenían ningún manejo, que no habían ninguna relación con la realidad virtual, tal vez tenían algún sesgo de problemas con el manejo de la tecnología. Es interesante la pregunta y es interesante para incorporar en futuras investigaciones también. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, entonces yo voy a darle la palabra acá a la abogada, ¿no? Micaela Belén Jaime. Es abogada por la Universidad de Buenos Aires, la UBA, con orientación en Derecho Empresarial, actualmente cursando la maestría de Derecho de Negocios y el posgrado en Derecho de las Tecnologías Digitales en la Universidad de San Andrés. En el ámbito profesional es asociada senior en Weintraub Abogados, y en el plano académico es docente de Derechos Reales y Derecho del Consumidor en la UBA. Es miembro directivo del Centro de Estudios de Derecho del Consumidor, SECON, e integra el equipo de coordinación de la revista del Departamento de Derecho Económico Empresarial y forma parte del proyecto de investigación sobre la creación de un sistema jurisdiccional modelo para las relaciones de consumo. Y además es autora de diversas publicaciones. Bueno, gracias, Micaela. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar hoy acá. Y qué mejor ejemplo de lo interdisciplinario que mencionaba Laura, que una abogada perdida en la Facultad de Ciencias Económicas. Así que es un placer para mí estar hoy acá con ustedes. Yo trabajo mucho en Derecho del Consumidor. Y para quienes trabajamos en Derecho del Consumidor, y probablemente muchos de ustedes son consumidores, eso estoy segura, y quizás han tenido problemas de consumo, quizás han tenido que realizar una conciliación, antes en COPREC, ahora en el sistema de ciudad, una mediación para resolver algún tipo de conflicto, y conocemos bien lo que es la frustración que se siente cuando una audiencia de conciliación fracasa. ¿Sí? El consumidor se va completamente desilusionado a la casa, el proveedor, por otro lado, está a la defensiva y el conflicto escala y no se puede resolver hacia un camino judicial largo e incierto.
En 2024, mientras trabajaba justamente en el proyecto de investigación de la UBA sobre la creación de un modelo jurisdiccional de derecho del consumidor, hoy el derecho del consumidor es sumamente amplio y se tiene mucho en cuenta la protección del más débil, del consumidor. Creemos que es necesario un fuero de consumo, así como en su momento fue necesario un fuero laboral, por así decirlo. Hoy el consumo masivo es realmente muy amplio. Pero bueno, más allá de eso, cuando estaba trabajando en este proyecto, uno de los problemas que nos encontrábamos y que se repetía una y otra vez era justamente la expectativa poco realista de las partes con la que llegaban a esa conciliación. El problema entonces entendemos que es claro y tiene dos caras. Por un lado, los consumidores, con toda la razón, que han sufrido un perjuicio, llegan con expectativas de indemnizaciones muy altas y desmedidas, sin un punto de referencia claro. Muchas veces a nosotros como abogados nos consultan, bueno, doctor, pero ¿cuánto podemos conseguir? ¿Vale la pena? ¿No vale la pena? Dicen, a mí, yo todo lo que tuve que atravesar, hice 800 denuncias en la empresa, reclamos, la empresa no me contestó, el proveedor no me dice que sí, después me dice que no. Entonces llegan, obviamente, después de haber sufrido un largo camino a la audiencia de conciliación, bastante enojados y esperando que se indemnice todo ese tiempo que perdieron y todos esos daños sufridos. Por otro lado, los proveedores tienden a minimizar la seriedad del reclamo. El proveedor tiende a hacer un costo riesgo-beneficio, ¿sí? Evalúa y dice, bueno, ¿cuántos me van a hacer juicio? ¿Cuántos no? Básicamente prefiere continuar con ese riesgo-beneficio y ofrece sumas que muchas veces no satisfacen a nadie. Esta asimetría, que se explica justamente por los sesgos de los sesgos cognitivos que estudia la economía del comportamiento, bloquea la posibilidad de un acuerdo razonable. Y esto no es un problema menor. Justamente realizando esta investigación encontramos que COPREC en el 2020 había 1/3 de audiencias que se culminaban sin acuerdo. Entonces, cuando la conciliación fracasa, la controversia que podría haberse resuelto en poco tiempo se convierte en un litigio de años. Esto no solo genera una sobrecarga del Poder Judicial, que ya lo tenemos bastante congestionado, sino que, aparte, produce una profunda insatisfacción. De hecho, en una encuesta que realizamos también en la investigación, el 35% de los consumidores que judicializaron su caso calificaron la experiencia como insatisfactoria, señalando la lentitud del proceso como el principal problema. Mucho de, si alguno de ustedes tuvo que atravesar un proceso judicial, lo habrán vivido en carne propia. Frente a este panorama, lo que quería venir a proponer hoy y a comentarles es que se puede realizar una intervención sutil, ¿sí? Un nudge que llamo el nudge de anclaje informativo, y su objetivo es justamente guiar a las partes hacia decisiones más realistas, sin limitar, por supuesto, su libertad, ¿sí? Su libertad de elección. ¿En qué consiste? Se basa en dos pilares. Primero, la creación de una base de datos dinámica sobre los montos indemnizatorios que se alimente automáticamente de las sentencias y acuerdos homologados del propio Poder Judicial. Por supuesto, actualizado por la inflación, etc. Y en segundo lugar, y el más importante que nos convoca hoy, es la implementación del nudge. No se trata de darle a las partes un acceso irrefrenable a las bases de datos o generalizado a las bases de datos para que le interpreten, sino que lo que se busca es una intervención sutil, dirigida en un momento clave. ¿Cómo sería esto? Cuando hay una audiencia de conciliación, básicamente, hoy la mayoría se realizan de manera virtual. Cuando hay una audiencia de conciliación, les llega una notificación a las partes, que suele realizarse por correo electrónico o al domicilio electrónico que hayan notificado. Y la idea es que cuando esa notificación llegue, no solamente llegue el enlace con Meet, Zoom, la plataforma que sea que utilice el sistema, sino justamente una instrucción clara. Deben consultar los datos estadísticos de casos similares antes de participar. Al hacer clic se abre una pantalla obligatoria, que este es el anclaje informativo,
Y esta intervención central es una pantalla simple, visual, que muestra para ese tipo de reclamo específico los rangos de los montos en los que se cerraron acuerdos previos y el promedio de condena en juicio. Para poder continuar, las partes tienen que marcar un casillero que diga he sido informado sobre los montos de referencia. Esta pequeña fricción asegura, o al menos intenta asegurar, que el consumidor prestó atención y leyó los montos. Y esto también tiene, en experiencia propia, tiene que ver con la desinformación con la que llega el consumidor a cualquier tipo de pleito. Entonces, lo más probable no es solamente que el consumidor lo lea porque le aparece en la pantalla, sino que le interese conocer cuáles son los rangos indemnizatorios, qué es lo que antes otra persona pudo acordar con la empresa en una situación similar. Finalmente, el conciliador, que también tiene esta información, el conciliador, a diferencia quizás de las mediaciones, un dato técnico, pero tiende a ayudar a las partes a arribar a un acuerdo de manera más activamente. El mediador es más un intermediario objetivo. El conciliador, la idea es que también informe sobre cuáles son estos montos. Como ya vieron, la información preparatoria, buscamos una solución justa dentro de los rangos habituales para este tipo de procesos, es decir, inclinar la negociación para que se tengan en cuenta estos datos específicos. Y este diseño no es casual. Lo que busca es organizar la información, establecer un ancla objetiva y enmarcar la negociación no como una batalla incierta, sino como una conversación basada en datos. Ahora bien, ¿por qué funciona esto? La propuesta se fundamenta justamente en la economía del comportamiento y la teoría de los dos sistemas de pensamiento de Kahneman, que ya mencionamos hoy varias veces, porque en las audiencias las partes llegan con anclas mentales muy distintos, operando desde su sistema 1, es decir, el intuitivo y el emocional. El consumidor se ancla en una cifra alta, por supuesto, basado en su propio perjuicio, el sufrimiento, toda la frustración con la que llega la audiencia. Su ancla es emocional. Y por otro lado, el proveedor, en cambio, se ancla en un cálculo de riesgo que les comentaba al principio y se ve sesgado por un exceso de confianza, básicamente. Presume que el consumidor no va a ir a juicio o que si lo hace va a ganar. Su ancla es un monto mínimo y a veces es insignificante. El resultado es básicamente una batalla de anclas que bloquea cualquier acuerdo. Nuestro Nachi introduce una ancla externa y objetiva. Esta referencia rompe el automatismo del sistema 1 y obliga a activar el sistema 2, el analítico, el deliberado. No elimina los sesgos, sino que los gestiona creando justamente un terreno común para negociar. Y es un H en estado puro porque no impone nada. Los datos son orientativos y no vinculantes. Las partes conservan intacta su libertad de pedir o ofrecer o pactar lo que deseen. Es un claro ejemplo de lo que se conoce como el paternalismo libertario porque justamente mejora las decisiones de las personas, inclina las decisiones de las personas sin restringir su libertad. Ahora, ¿cómo podemos estar seguros de que esto funciona o cómo se podría poner en práctica? Bueno, se puede medir justamente a través de un ensayo controlado aleatorizado o un test AB, que seguramente ustedes lo saben mucho mejor que yo, en el cual se asignan los casos a un grupo de control que sigue el proceso actual de conciliación y por otro lado, el grupo que recibe el Nachi. Después medimos la tasa de acuerdos, la duración de las audiencias, cuántos casos terminan efectivamente en la justicia. Si el grupo que recibió el Nachi muestra mejoras significativas, habremos validado la propuesta. La idea de usar datos para facilitar acuerdos no es algo nuevo tampoco. Existen antecedentes valiosos, las bases de datos de organismos que resuelven reclamos financieros en Reino Unido, el propio Poder Judicial en la Cámara Nacional Civil tiene también una base de datos. La innovación acá no está en recolectar los datos, sino en aplicarlos como una herramienta de intervención activa a nivel microdecisionacional.
pasamos del paradigma de la información disponible al de una arquitectura de la decisión que moldea activamente el proceso. Para concluir, el fracaso recurrente de las audiencias en la conciliación no es solo una falla del procedimiento, es en gran medida el resultado de estos sesgos cognitivos que distorsionan nuestras expectativas. El NACHI de anclaje informativo es una intervención estratégica de bajo costo y perfectamente compatible con la digitalización de la justicia que estamos encaminando poco a poco. Más allá de este caso puntual, la propuesta es una invitación a pensar cómo la economía del comportamiento puede ayudarnos a rediseñar nuestras instituciones. A veces no se necesitan grandes reformas legales, que es contra lo que luchamos los abogados, sino que a veces un pequeño empujón bien dirigido es suficiente para construir una justicia más ágil y previsible y, en definitiva, más justa para todos. Gracias. Muy bien, excelente resumen. Micaela, ustedes habrán visto, ¿no? Que bueno, con otra disciplina, escuchar lo que nosotros leemos, lo que nosotros enseñamos, y lo mejor de todo es verlo en la práctica, ¿no? Ver los resultados en la práctica. Como convertir, como bien dijo Micaela, la arquitectura de la decisión, ¿no? Somos los arquitectos de la decisión, decía Thaler, y esto es lo que tenemos que poner en práctica. Bueno, ¿hay alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Los maridos al derecho. Ahí Bueno, aunque sea el derecho, pueden preguntar, ¿eh? ¿Alguna vez alguien estuvo en alguna audiencia de...? ¿Sabes que te iba a hacer una pregunta? Pasé por varias conciliaciones, depende del momento histórico de la Argentina, me funcionó mejor o no. La última fue contra OSDE y directamente la mediadora se quedó callada y la de OSDE me resumió como: no vas a conseguir lo que estás pidiendo. Y nadie me salió a defender. Entonces lo que digo es esta situación de caída de defensa, porque lo que hace es que nosotros como consumidores lo que hagamos es nos callemos, porque dicho hecho, creo que lo que vos decís es fundamental. Y yo ni siquiera estaba pidiendo un monto, no me podés cobrar una deuda que por un error administrativo la tenés vos históricamente, digamos, venido por otro lado. Y la realidad es que es re fundamental la información de poder hacer eso, porque hubiese sido bueno poder yo haber entrado diciendo: podés negociar hasta acá, no vas a perder, digamos, no hubo un concepto. Entonces lo que digo es, vos sentís que esto puede ayudar a que nosotros como consumidores tomemos también más protagonismo en concepto de defender un poco también nuestros derechos, esto de la decisión de decir: vale mi derecho, vale, ¿no? Sí, no solo para el consumidor claramente tiene la posibilidad de informarse sobre algo que, como arrancaba al principio, desconoce absolutamente, porque tratamos de evitar lo más posible la justicia a cualquier ciudadano, pero que también tenemos muchos problemas. Entonces, no solo la información que le daría al consumidor, sino también para la empresa. La propia empresa no es lo mismo pararse frente a vos y decirte: bueno, a mí ya me han hecho por este reclamo administrativo, por esta deuda, ya he tenido otros consumidores que me han reclamado, ya he ido a juicio y he perdido, y la indemnización. Hoy tenemos el daño punitivo que es realmente altísimo. Entonces, una empresa incumplidora en el Poder Judicial, en una demanda, hoy se le puede aplicar un daño punitivo altísimo. Entonces, poder tener esa información al momento de iniciar una conciliación y decir: antes el daño punitivo era un poco obsoleto porque era 5 millones de pesos, porque quedó sin actualizar, y las empresas un poco, para algunas quizás era un montón, pero para la mayoría se nos morían de risa. Entonces no aplicaba como un verdadero, no era la prevención que busca el daño punitivo. No es lo mismo iniciar una conciliación con una empresa que ya sabe que perdió un daño punitivo por el mismo caso, por uno similar, que se le ha dado a otro consumidor perdiendo una indemnización por tal monto, que llegar a la conciliación sin nada. Y por un lado, tanto esta información sirve para el consumidor como para el proveedor, pero aparte también hay un gran problema respecto a la información que tienen y el conocimiento y la formación de los conciliadores en defensa del consumidor, que bueno, muchas veces no tienen
ya te digo, no sé, primero dijiste mediación y después conciliación, yo no sé en cuál de las etapas estuviste, pero el mediador sí no tendría que intervenir y estar un poco más objetivo en la situación, pero el conciliador no, el conciliador tiene la obligación de guiar a las partes y de realmente decirle al proveedor, che, fíjate porque acá el error es tuyo, esto si vas a hacer judicial lo vas a perder. Entonces, la idea es justamente hacer este pequeño cambio, si bien hay muchísimos cambios que hay que hacer y esto surge de un proyecto de jurisdicción modelo de defensa del consumidor, es decir, algo mucho más amplio, que realmente los jueces que van a después decidir una cuestión también tengan un conocimiento distinto en la materia, sobre todo con el crecimiento que ha tenido estos años, ¿no? Pero bueno, la información también para el conciliador es muy importante, para que pueda guiar a las partes y ayudarlos también a tomar una decisión en base a lo que efectivamente su problema que surgió, la posible solución y que se resuelva en base a lo que las partes realmente pueden ofrecer y recibir. Gracias. Había otra pregunta ahí, ¿no? ¿Sí? ¿No? Sí. Allá había una pregunta. Sí, ok. Una consulta. Sí. Respecto a la presentación del acta, ¿se hace con la misma metodología tanto al consumidor? Perdón, la presentación de... no te escuché. Del Ancla, sí. acta, ¿se hace con la misma metodología tanto al consumidor como al proveedor? ¿O hay algún tipo de forma que distingue una presentación del acta, teniendo en cuenta que la información, el acceso a la información que tiene el consumidor está muy dispareja en comparación a la información que tienen los proveedores, que tienen una estructura seguramente y un acceso mucho más directo y amplio? La idea de la presentación en cuanto a su formulación es cuando llega el mail, el correo electrónico le va a llegar tanto al proveedor como al consumidor, que aparezca cuál está este rango de montos. La idea es ahí, en ese momento, emparejar esa desinformación que tiene el consumidor para con la empresa, que seguramente tenga abogados especializados y que acuda incluso a la audiencia con abogados especializados, y el consumidor, que si es una conciliación, puede acudir incluso sin abogado. Entonces, justamente la idea es esa, que si bien la presentación es la misma a los dos, es decir, a los dos les va a llegar con la notificación electrónica de ingreso a la audiencia, es decir, con el enlace de Zoom, de Meet, en el cual se comunica cuál es el motivo de la conciliación, etc. Pero bueno, la idea es equiparar desde ese lugar. Esta charla surge con una pregunta en una clase, y esa pregunta disparó un poco bastante interés, entonces digo, bueno, armemos algo con esto. Así que bueno, acaba esto, me dirán ustedes qué tan interesante es o no. La pregunta fue de un alumno sobre cómo influía el poder en la toma de decisiones, la percepción del poder en la toma de decisiones. ¿Funciona? Y la verdad que, claro, influye y mucho. Ahora, ¿qué es el poder? La definición tradicional, la capacidad que tiene la persona de influir o conducir a otra persona a una determinada acción o hábito por fuera de su voluntad o aún sin estar tan convencida, y se lo ve como algo forzado. Ya claramente no estamos en esa definición. Vemos ejercicios de poder mucho más sutiles, pero lo cierto es que, como la política, hay dos personas y hay política. Hay dos personas y hay poder. No es poder en la empresa, no es poder empleador nada más. Es poder en las relaciones familiares, en la pareja. Es poder en una pyme, en el club de fútbol. Poder se ve en todos lados. Entonces, todo el tiempo ese poder fluye y se va rearmando. No es cierto que uno tenga poder. El poder, la definición tradicional dice, el poder no se tiene, se ejerce. Bueno, lo cierto es que uno intenta ejercer el poder. Yo intento cambiar una percepción, cambiar un comportamiento, guiar a alguien hacia una acción. Hay que ver si lo logro. De hecho, termino terriblemente actuar influencer. ¿Qué es un influencer? Intenta influenciar. ¿Y por qué al influencer le pagan para que consuma un determinado producto? Y lo muestre, por supuesto, en sus redes, ¿no?
Está tratando de influenciar que nosotros consumamos ese producto. Es una publicidad. Ahora, ¿en qué medida el influencer me influencia? ¿No? O sea, por más que yo me divierta mirando su Reels o lo que sea que haga, ¿hasta qué punto consumo ese producto o quiero consumir ese producto? La respuesta, ustedes miran, yo soy libre de hacer lo que quiero, puedo consumir ese producto o no. ¿Es tan así? Hay un subconsciente también ahí adentro, ¿se ve? Entonces, en todo este esquema hay parte consciente y parte subconsciente. Ahora nos metemos un poquito en eso. Voy a arrancar con un ejemplo de algo que me pasó hace un montón de años. La cultura era bastante diferente en todos lados y me habían puesto en un proyecto para un banco desde una consultora. Habíamos laburado ya dentro de la consultora bastante y entonces llega el momento de arrancar la relación con el cliente. Me voy a la oficina de ellos ya directamente a quedarme meses. Una de las primeras cosas, viene el gerente de sistemas, es un proyecto de sistemas, viene el gerente de sistemas y me dice, te tenés que cortar el pelo. Claro, está hablando de otra época, ¿no? Si a mí lo dice ahora, o sea, lo llaman recursos humanos a él, ¿no? Pero en esa época es un banco esto y tiene que parecer un banco. Y en un banco ningún hombre tiene el pelo largo. ¿Cómo vas a tener el pelo largo en un banco? ¿Se entiende? Entonces, aparte no viene con la, mirá, estaría bueno, sí, poder. No, te tenés que cortar el pelo. Entonces, hay un intento de ejercicio de poder. Obviamente yo le dije, no. Sí, armo lío en todo lado donde voy, sí. Ahora, cuando le digo que no, se me queda un poco, porque no había otra persona, otro hombre, digamos, de pelo largo en todo ese edificio que era para el banco. Entonces, bueno, listo, ahí terminó para él, porque él no es mi jefe directo. Mi argumento es muy sencillo. Yo le dije, mirá, todo bien, yo no me voy a cortar el pelo, así que si querés hablar con mi empresa, a mí me pueden mandar a otro cliente, harán un cambio. Tenemos muchos otros clientes que por ahí no tienen ese problema. Harán un cambio y listo, o sea, yo sabía que no podían hacer eso. ¿Por qué? Porque mi perfil específicamente fue armado ya para ese tipo de laburo. Mi consultora no tenía otra persona con mi perfil exacto para ese laburo específico que querían hacer. Y encima me habían preparado durante 2 meses para hacer ese laburo, porque era la primera implementación. La consultora había hecho muchas experiencias de front, algunas de back, pero era la primera de motor contable. Y me habían preparado específicamente hace 2 meses para poder hacer ese laburo. Con lo cual, si me tenía que cambiar, tenían que contratar a alguien de la nada, agarrarlo, prepararlo y tirar para adelante toda la ficha, con lo cual era prácticamente imposible. Entonces, ese análisis es muy fácil. Ejercicio del poder, ¿qué pasa? Fuentes de poder. Si lo agrupamos en grandes rubros, fue recursos, manejo de recursos. Yo tenía un know-how, un conocimiento técnico, lo que sea, que también es fuente de poder. Entonces, por más que vos seas el gerente, no pudiste ejercer ese poder acá. Ahora, hasta ahí el análisis parece bastante sencillo y lineal con lo que venimos viendo en teoría, básicamente, ¿no? Ahora, cambiamos un... ¿Para qué es el poder? Y eso tiene relación con lo que ya vimos hoy. Intereses. Entonces, ¿qué son los intereses? Los intereses, si lo ponemos en términos de elementos de la teoría de la decisión, son objetivos. ¿Qué son los objetivos? Son lo que no le pedimos racionalidad. La racionalidad es el método para lograr esos objetivos. Pero no le pedimos. ¿Por qué? La palabra que más me gusta para describir intereses o objetivos es deseo. Es lo que deseamos. Lo que deseamos puede ser plata, puede ser felicidad, puede ser estar tranquilo, puede ser dormir, comer más, un helado que no engorde. Tenemos un montón de deseos, algunos se pueden, algunos no. Pero cuando queremos obtener esos deseos, el problema es que nos chocamos con los demás. Porque los demás también tienen deseos. Y no es que se puede que todo el mundo consiga todo lo que quiere. Sabemos que entonces aparecen de los intereses automáticamente los conflictos de intereses.
hay una frase en las organizaciones: alinear los intereses individuales a los de la compañía. ¿Quién puede estar completamente alineado con los intereses de la compañía? ¿Qué tengo que apagar todos mis deseos por fuera de la compañía y concentrarme solos en ellos? No se puede lograr. La alineación perfecta de intereses no existe. Es un fabuloso eslogan. Lo que puede pasar es que, claro, mis intereses confluyan a grandes rasgos con los de la compañía, y entonces a la compañía le es útil que yo labure ahí, y a mí me es útil, para mis intereses, trabajar en esa compañía. Y mientras haya match, fabuloso, nos casamos, pero cuando no hay más match, y bueno, tendremos que ver quién plantea el divorcio, ¿no? O sea, entonces, siempre va a haber conflictos de intereses. El poder, entonces, pasa a ser esa interacción que permite arbitrar sobre este conflicto de intereses, ¿se ve? Entonces, para resolver el conflicto de intereses, siempre aparece el poder. Simétrico o no simétrico, impuesto, consenso, hay muchísimas formas en que ese interés se puede discernir. Ahora, lo que sí es cierto es que cuando hay un conflicto de intereses, automáticamente va a haber una medición de poder. Entre dos partes, ¿quién tiene más poder? No hay una forma de medirlo. Por eso la charla tiene que ver con la percepción del poder. Hay una realidad que es la percibida. La única realidad es la percibida. El problema es que si hay dos personas, hay dos percepciones. Entonces, ¿existe la realidad? No sé. Yo les puedo decir la que veo yo. Y con eso me esto. Pero, no hay una única realidad. Y entonces acá la percepción de poder es, vamos a una negociación. Si las dos partes creen tener mucho más poder que la otra parte, lo que va a pasar es un inmenso choque. ¿Se ve? Y eso se va a discernir a la fuerza, muy probablemente. Porque yo tengo el poder y el otro va a decir yo tengo el poder. En realidad, el poder hasta es temporal. Con eso de tengo el poder, bueno, circunstancialmente podés llegar a tener un flujo de poder mayor que el otro, pero no es cierto que lo vas a tener siempre. Y la otra es, tiene consecuencias. Forzar a la otra parte a cumplir el interés desde mi punto de vista no es gratis. Entonces, cuando yo dije que no me iba a cortar el pelo, eso no terminó ahí. Obviamente. Entonces, ¿qué va a hacer este gerente? Va a hablar con recursos humanos de su compañía, pero seguramente va a hablar con... En ese momento yo estaba dependiendo de una project leader y arriba del project leader estaba un manager. Es el típico esquema de proyectos, con lo cual yo sé que fue a hablar por este tema con mi manager. No tuve más feedback de mi empresa, con lo cual mi empresa consideró que el tema estaba, si no se quiere cortar el pelo, no se lo corta y punto. Es tu problema y yo no te lo cambio. Así que te lo tenés que bancar así. Ahora, esto no hubiera sido posible que siguiese así. Yo me quedé 2 años más en ese proyecto, o sea que seguí entrando con el pelo largo 2 años más en ese banco. La cara del gerente lo decía todo. Pero se lo tuvo que bancar. No le quedó otra. Pero no era solo porque había tenido problemas conmigo. En particular, se dice el pecado, no el pecador siempre, ¿no? Esta persona había tenido problemas con casi todos sus subordinados, con los otros gerentes, con el gerente general del banco. Entonces, lo que tenía no es solo que no podía ejercer ese poder formal que aparentemente debería tener por ser el gerente del área, sino que aparte sus líneas de poderes informales tampoco lo iban a ayudar. ¿Se entiende? Entonces, claro, no pasaba nada. Entonces, después de eso, avanzamos un poquito más. A mitad de ese proyecto se va mi project leader y me ponen a mí como project leader encima ahora. Y sigo hablando. Ahora, terminamos en tiempo y forma, entregamos el proyecto, la parte técnica está todo bien. Aparte yo no estaba expuesto al cliente, con lo cual, bueno, qué sé yo. Terminó bien. ¿Terminó bien? A nivel proyecto, sí. Pero hay más que el proyecto. Cada momento tiene su historia.
Entonces, siempre esto es contextual. De hecho, si yo les hubiera dicho que ahora, la semana pasada, alguien me quería hacer cortar el pelo, me decían, no, mirá, o sea, salís en crónica después de eso, si te obligan a cortar el pelo, no, por un tema de... Pero es contextual. En ese momento, estamos hablando de más de 2 décadas, en ese momento sí te obligaban a cortar el pelo para entrar a un banco. Pero ¿cómo llegamos a esto también? Porque ese poder que si quieren yo pude ejercer, de decir, no, mira, te vas a tener que bancar el tema, pero no lo voy a hacer. Y ese poder que no pudo ejercer el gerente, tiene su historia también de cómo llegamos a ese punto, ¿se ve? Si ese proyecto no se hubiera armado de esa manera, no me hubieran preparado específicamente durante 2 meses para hacer algo específico que la empresa no había hecho previamente, o hubieran tenido otra persona en esa capacidad, en esa habilidad, entonces la podías cambiar, o el gerente se llevaba bien con todo el mundo, incluyendo con mi manager, y entonces podía agarrar, yo podría haber terminado en otro proyecto, o me podrían haber pedido reestructuración del empresario. Ahora, cada de esos momentos tiene que ver entonces con esas relaciones construidas previamente. Entonces, vos llegás a eso, si vos, excepto que estés hablando de ejercer el poder con alguien que no conoces, cosas que va muy poco frecuentemente alguien intenta ejercer poder en alguien que no conoce en lo absoluto. Excepto a nivel, por ahí, estatal. Bueno, sí, no conoces a todos tus votantes. Un gobernador no conoce a todos los ciudadanos de su provincia. Está bien, estamos de acuerdo. Pero sí hay una relación. Y hay una relación que es individual, pero hay un consenso o conglomerado de relaciones. ¿Se puede decir que hay una relación entre un gobernador y los ciudadanos de su provincia? Sí. Obviamente tendrá diferentes partidos y hay diferentes perfiles de votantes, pero hay una relación de manera tal de que se puede incluso medir y se matan midiendo eso. Con quién sí, quién no, quién me vota, qué piensa el que me vota y cómo digo esto y cómo digo el otro. ¿Por qué? Porque también está mirando la relación. La relación, el refrán dice, la confianza se construye durante años y se destruye en un segundo. Entonces, cuando nosotros tratamos de ejercer una acción tendiente a ejercer un poder, es una decisión, automáticamente. ¿Sí? Decidimos tomar esa acción. La acción puede ser tangible o simbólica. Puede ser solamente decir algo. Nosotros elegimos qué palabras utilizamos para decir tal o cual cosa. Y no es gratis. La elección de palabras implica una percepción del otro lado. Entonces, esa relación yo la puedo ir trabajando para construir una relación de confianza. ¿Se ve? Entonces, automáticamente, cuando yo hablo, genero expectativas. No se puede no generar expectativas. Cada materia que ustedes cursan, tienen un profesor que se planta en frente de la clase el primer día y les da una charla de los temas administrativos, burocráticos, ese tipo de cosas. Lo más importante de lo que hace el profesor ese día es la generación de expectativas. Siempre están generando expectativas. El problema de generar expectativas inadecuadas es que, ¿qué pasa si alguien me dice, por ejemplo, lo voy a contratar, veo su currículum y de experiencia en esto, este título fabuloso, es glorioso. Lo contrato y al mes me doy cuenta, mirá, de todo lo que te dijiste en el currículum, estás haciendo agua en todo. La no concurrencia de la expectativa se ve como mentir. Es percibido por el que no recibe la expectativa como me mintieron. En el caso del currículum probablemente sea cierto o no, no lo sé, por ahí tiene el título, pero no tiene conocimiento. Puede pasar. Pero se percibe como mentir. Entonces, hay detalles, por ejemplo, lo llaman a una reunión en la empresa. Hay veces que van a reuniones sin saber para qué. Sí. Hay reunión, ¿de qué? De costos. ¿Costos de qué? ¿Para qué? ¿Con quién? Si llaman a una reunión, deberían generar la expectativa. La reunión es por tal tema, para tal cosa, con tal objetivo. Sencillo, chiquito. 2 renglones, 3 renglones. No hace falta mucho. Entonces yo ya genero una expectativa. Y la otra es la salida de la reunión. ¿De qué hablaron? De nada. ¿Llegaron a alguna conclusión de algo? No, de nada.
Si no puede no llegar a una decisión, una conclusión, una reunión, sí, por supuesto, puede ser. Pero tiene que haber una minuta al final que diga, no se pudo decidir tal cosa, que era el objetivo. Próximos pasos, bueno, necesitamos hacer esto, esto y esto para ver si en la próxima ahora sí podemos decidirlo. Porque si no es, ¿para qué fuiste? No sé. ¿Qué hicieron? ¿Charlar de qué? ¿De choque de los planetas? Nada. ¿Y qué le concluyeron? Nada. ¿Se ve? Pérdida de tiempo. Entonces, el poder, yo puedo convocar a la reunión, pero si mis reuniones son así, nadie va a querer estar, entorpezco la relación, voy destruyendo, erosionando esa relación y voy erosionando mi fuente de poder también. Porque la fuente de poder no es solo porque si soy el jefe, listo, tenés que venir a la reunión. Sí, vas a venir. Pero no vas a hacer nada acorde o no puedo influenciar en tu actitud hacia que estés en tema con el laburo, a comprometerte, ni nada de todo eso. Se hace todo lo contrario, ¿se ve? Entonces, estas expectativas, y el otro tema es tensiones. Sí, por supuesto hay tensiones. En todas relaciones hay tensiones de muy diferentes índoles. Esas tensiones derivan en, por supuesto, erosión de las relaciones. Y esas relaciones afectan a, finalmente, las decisiones que se toman en eso. Vuelvo a decisiones, acciones tangibles, hago algo específico que se puede tocar por ahí, pero también hay decisiones simbólicas, cuando decido qué digo y cómo lo digo. Cuanto más conciencia uno tome de cómo dice las cosas, mejor deberían ser los resultados. Yo puedo ser duro, pero por ahí con la frase, pero en el momento en que decido, quiero ser duro, y no porque me salió así. Si me dejo llevar por el me salió así, lo más probable es que sea percibido como alguien inestable emocionalmente. Ojo, ¿puedo ser inestable emocionalmente? Sí, claro. No está prohibido. Tiene sus consecuencias, ese es el problema. En determinados cargos se busca estabilidad emocional. ¿Qué significa que no siento nada? No, todo lo contrario. Significa que siento, y no solamente siento, sí, sino que también tengo la empatía de ver qué es lo que puede sentir la otra persona si lo digo de tal manera. Y entonces puedo tratar de manejar eso. ¿Se puede ser perfecto en eso? Por supuesto que no. No existe la perfección en eso, pero una mejora se puede, con algo de capacitación, lograr. Uno está tomando decisiones y esas decisiones están negociando con el otro todo el tiempo. La madre le dice al nene, ¿vas a comer la comida o te saco la tablet? ¿Se ve? Ejercicio claro de poder, ¿no? Sí. En mi época era peor, ¿no? O sea, ahora por lo menos te saca la tablet. Entonces, estás negociando todo el tiempo. Pero una negociación lo que tiene es, vos podés elegir tomar la decisión de ir por todo en este momento a costa de la relación. O podés priorizar la relación y ceder. O podés tratar de buscar una alternativa mejor, algo que me cierre a mis alternativas, pero también cierre la alternativa de la otra persona. Esa decisión, esa acción que estamos llevando, construye el próximo momento. Esto es un ciclo. Y vamos construyéndolo. Entonces, ¿cómo podríamos ver esto? Si tomamos a los agentes, las personas, los grupos, lo que sea, y tratamos de dibujar las relaciones, vamos a ver esas relaciones tendríamos que hacerlas con flechitas que van y vienen. El poder es para ambos lados. ¿Es simétrico? No necesariamente. Y a las liñitas podríamos ver que hay flujos de poder hacia un lado o hacia el otro, y podríamos ver que las liñitas tienen diferentes grosores en función del volumen de la relación, o que entre los actores hay más o menos cercanías, en función de cómo se sienten. Ahora, ¿esto tiene que ver con el organigrama? No. Mucho del poder dentro de una organización es informal. De hecho, en una familia hay un organigrama. Y ponele. En algunos casos queda claro de la pareja cuál es el que tiene la palabra final. Hay relaciones de poder en todas las parejas. No digo quién tiene que ser, pero cada pareja lo resuelve de alguna manera.
Y por ahí en algunos temas la flechita va para un lado y por ahí en otros temas la flechita va para el otro. Si eso fluye más o menos bien, no hay tensiones grandes. Tensiones mínimas, aunque sea, va a haber siempre. Si quieren entrar a una organización y mostrar un problema que seguro tiene la organización y no equivocarse, digan comunicación. No hay forma alguna que una empresa no tenga problema de comunicación. Entonces, cuando nos comunicamos, no lo hacemos 100% efectivo, el lenguaje semántico es ambiguo, creemos que decimos una cosa, se interpreta de otra manera y vamos generando pequeñas tensiones. Y esas tensiones se acumulan en estas líneas, si quieren, de relación, que son las líneas finalmente de poder, y esto va fluyendo entre toda la organización. Por ejemplo, en lo que yo decía, el gerente que me quería hacer cortar el pelo, tenía problemas en todas estas linitas. Entonces el poder no es solamente eso. Si uno le cae bien a alguien más en la organización, empieza a tener aliados. ¿Y ahora por qué le cae bien? Porque comparte una ideología, una forma de pensar, una visión, un club de fútbol. Lo que sea, podría ser por cualquier cosa. Todo eso va acumulándose en una parte consciente, pero también en una parte subconsciente. Todas esas niñitas tienen una parte que no veo. Ahora, si yo les pido que armen este dibujo a una persona de la organización, lo va a dibujar de una manera. El problema es que si le pido a cada una de esas otras personas, lo va a dibujar de otra manera. Todos van a ser diferentes porque la percepción de esas niñitas con tal, no, yo me llevo bárbaro. Y la otra persona, bueno, sí, trato de llevarme bien. No, no es lo mismo. Eso es una forma educada de tengo algún... Es asimétrico. Entonces, esa percepción asimétrica también genera percepciones de realidad. Yo me creo, digo, no, con tal persona no hay problema, me va a defender, no pasa nada. Y parte de eso ni siquiera está en el consciente, está en el subconsciente de las personas. Entonces, cuando dibujaríamos esas asimetrías, estaríamos viendo que cuanto mejor logremos entender la sutileza de la relación humana, y me refiero no solamente al lenguaje, sino a lo gestual, ¿se ve? El tono, la forma en que se están diciendo las cosas. Eso hace también a la relación y va quedando. Somos de último una máquina psicológica, pero peor aún. Abajo de esa máquina psicológica hay una máquina bioquímica o bioquímica. El cerebro humano se gasta más o menos el 40% de su actividad en ver y manejar la visual. Somos recontravisuales. El ser humano es visual. La visión es nuestro sentido. Después hoy tenemos el resto de los sentidos, hacemos todo lo que corresponde también a motriz, etc. Pero, obvio, si hay alguien concertista de piano, lo más probable es que tenga ese porcentaje completamente alterado hacia el oído, obviamente, pero está bien. Pero en promedio, uno gasta muchísimo tiempo en lo visual y nos volvemos buenos en entender emociones en la cara de la otra persona. Hay gente que es mejor, hay gente que es peor, pero la típica es que vos llegás a un lugar y alguien te dice, ¿qué te pasó? Nada, no me pasó nada. No, ¿qué te pasó? Mirá la cara. ¿Qué cara? ¿Cara de qué? No, o sea, no me pasó nada. Bueno, todavía no me querés contar, no me cuentes, pero... O sea, y a esa cara por ahí, yo estoy esforzándome en poner cara de no me pasó nada. Y no lo logro. Porque la emoción no se puede apagar. Pues la emoción tiene, aparte de la capa psicológica, abajo una capa química. Hay premios y castigos químicos que nosotros mismos generamos sobre esa emoción. Y es imposible escindirse de ellos. Entonces, si alguien me cae mal, no puedo simularlo completamente. De hecho, tema tecnológico, los detectores de mentiras típicos que le ponían unos cablecitos a ver si hacían un electrocardiograma típico, ese tipo de cosas, quedaron recontra antiguos. Los detectores de mentira nuevos van a estar próximamente en los celulares y son con movimientos faciales. Y son terriblemente más precisos. Tienen un 99,7% de posibilidad de detectar una mentira. Con lo cual, próximamente se viene el... ¿Dónde estuviste anoche? Acá dice que tenés un 99,7% de probabilidad de que estés mintiendo. ¿Nos va a cambiar la relación eso?
¿Y qué piensa? Sí, los detectores gestuales pueden ver movimientos faciales ya mucho más chicos que los que nosotros naturalmente vemos. Nosotros no somos conscientes de verlos, pero los vemos. Hay una capa subconsciente de haciendo esa detección. Es importantísima para relacionarse, con lo cual evolucionamos para hacer eso bien. Los que hicieron, por ejemplo, la evolución que nosotros hicimos del lobo al perro, ¿el perro en qué es excepcional? En leer gestos humanos. Por eso tenemos esa empatía con los perros. El perro sabe lo que sentimos, no lo que decimos. Después aprende algunas palabras también, qué sé yo. Pero el perro sabe lo que sentimos, ve nuestros gestos. Y los ve incluso, porque es su dependencia, a veces mejor que nosotros. Pero después hay una fase hasta química. ¿A qué voy con eso? Supongamos que esto no es la facu, esto es un laburo, y Lau es mi compañera, laburamos juntos, y Patricia es la jefa. Y entonces, nada, estoy charlando con mi jefa de varias cosas, y en un momento me agarra y me dice, che, ¿le pasa algo a Lau, sabés? Porque vi que últimamente los resultados no son lo que venían siendo. Y yo agarro, ¿y qué pasa? Yo empiezo a procesar una serie de cosas, intereses míos, intereses de ella, intereses de Lau, todo complicado. Una cosa que no le dije a Lau, ni a mi jefa, ni a mi esposa, es que a mí me gusta Lau. Entonces, eso está en mi química, está adentro. Ojo, yo no voy a hacer ninguna macana, ni voy a engañar a nadie, y sé que ella tampoco, y no va a pasar nada. No pasó, colaboramos un montón de tiempo, no pasó, ni va a pasar. ¿Pero puedo sacarme esa química de adentro? No. Entonces, ¿cuáles son mis posibilidades? Le digo a Patricia, sí, la verdad yo también lo noté, soy completamente sincero, no sé, la verdad que no sé qué le pasa, habría que preguntar. Digo, no te puedes... La verdad yo estoy laburando con ella, labura full como siempre, re bien, no veo que haya ningún problema, qué sé yo. Lo más probable es lo segundo, ¿se ve? Porque hay una cercanía que está dada por algo que ni siquiera es blanqueable, que ni siquiera se puede preguntar. Ojo, en algunos casos, lo que suele pasar, yo he estado en algunos lugares donde si hacían las rayitas estas, pero de lo que pasó entre diferentes personas, era todo rayado, ¿no? O sea... Pero bueno, uno se va enterando a veces en el pasillo de qué fue pasando. Y bueno, en algunos lados van más a los hechos, evidentemente. Pero, aunque no se vaya a eso, hay una química. Y nosotros olemos muchas cosas que no somos conscientes. El olfato es el único sentido que va derecho al hipotálamo. Entonces, nosotros no somos conscientes de lo que estamos oliendo, pero lo estamos oliendo, incluyendo feromonas y incluyendo un montón de otras. Obviamente, cuando armé esto, ¿por qué de todas las tensiones que podía haber elegido, que dan la biografía de las posibles, elegí la sexual? Porque se iban a reír con ella. Cuando se rieron, generaron químicos que los hacen sentir un poquito mejor. Entonces, sí, para dar esta charla estoy usando esto. Sí, claro. Eso mismo que les dije, esa química, ese mismo detalle que se puede ver, se puede usar también para una charla, se puede usar en una clase. No sé cómo lo hacen los demás profesores, pero me gusta ver las dinámicas de grupo de los diferentes cuatrimestres. Todos los cuatrimestres son diferentes. Y en todos los cuatrimestres hay un número que va entre 5 o 6 personas como máximo que setean prácticamente el 90 y pico % de la dinámica de grupo. Alumnos me refiero, ¿no? Los docentes, los ayudantes, los profesores también influimos, por supuesto, y también si la primera clase estuve de diferente humor, generé expectativas diferentes, probablemente, una diferente en cada cabeza. ¿Se ve? Ahora, ¿eso va a influir en el curso? Sí, claro. Y tengo que leerlo, porque si lo leo, puedo ir y tratar de, si hay algún alumno conflictivo que trata de discutir alguna cosa que es rebelde por ahí como lo era yo en su momento, tratar de tomar las medidas, sobre todo de lenguaje simbólico, de acciones simbólicas, para evitar que me erosione mi posibilidad de poder. No es porque vaya a ser un docente que vaya a poner una norma rígida, pero sí, si yo dejo que todo suceda, que hagan cualquier cosa, sí, va al pasto, sí, claramente. O sea que
No es que vamos a poner un guardrail rígido y te tenés que mover acá y punto, pero tenés que encauzarlo y tenés que lograr los objetivos de aprendizaje, las clases y los temas se den y la evaluación y toda una serie de cosas. Pero si vos lo lees eso, podés entenderlo y actuar un poco mejor. Cuando yo tuve ese problema de que me quisieron cortar el pelo, ya había leído el libro que a mí me cambió, lo tengo por acá, esa forma de pensar. O sea, no todo lo de la facultad nos sirve. Cuando leí este libro, le dejo la bibliografía de cómo armé esta charla, con mi bibliografía, a mí me cambió la forma de pensar. El libro habla de metáforas. Imágenes de la organización, se llama de Gareth Morgan, por ahí lo leyeron. Y habla de metáforas. Y cuando vi varias de esas metáforas, yo ya había cruzado sociología de las organizaciones, había entendido eso, y había podido leer una primera capa de cebolla de cómo era esta administración de poder y por qué yo no me iba a cortar el pelo y no me iba a pasar nada por eso. Ahora, no me quedé con eso. Después, con los años, fui evolucionando y por ahí veo alguna segunda o tercera capa de la cebolla, de ese análisis, y entiendo un poquito mejor las cosas y retrospectivamente no lo estoy contando como un caso de éxito. Mirá cómo ejercí el poder. No, todo lo contrario. Lo manejé mal. Discursivamente, cuando yo respondía a eso, podría haberlo respondido de una manera menos conflictiva. Por suerte, después este gerente no me tocó en ninguna parte más de mi carrera. Sé que tiene un cargo altísimo en una de las principales empresas de la Argentina. Y claramente yo en esa empresa casi que no podría laburar. Si se acuerda de eso, ¿se ve? Entonces, hay un costo. Y no lo estoy dando como un ejemplo de, leíste las fuentes de poder y entonces ahora sos un experto. No, todo lo contrario. Cuando te pensás que lo sabés manejar, es cuando podés cometer aún más errores, porque hay otra capa más de estudio arriba de eso. Con lo cual, la idea no es volvete un experto en esto y entonces vas a entender todas estas relaciones perfectamente. La idea es, nunca vas a terminar de entenderlo realmente. Siempre se te va a escapar información. Cuando yo le dije a Patricia que no, la verdad que está laburando excelente y yo no veo ningún problema y todo ese tipo de cosas, Patricia, que tiene más experiencia por ahí, yo no le dije nada, pero se dio cuenta. Entonces, ella también, bueno, qué sé yo, pero ¿para qué le pregunté si sabe, le gusta, olvidante, no la va a mandar al muere nunca, ¿se ve? Los otros también están jugando. Entonces, nada, la idea era un poco cómo en cada vez que tomamos decisiones, ver cómo estas líneas de relaciones, que son flujos de poder también, están afectando. Y esto se construye y se reconstruye todo el tiempo. Todo el tiempo estamos tomando acciones que afectan esas relaciones y esas relaciones afectan nuestra posibilidad de tomar las decisiones futuras. ¿Por qué? Porque para que alguien tome una decisión, tiene que creer al menos que tiene el poder de tomarla. Pues si no la toma. Si yo no creo, pues la más difícil de todas las percepciones es la autopercepción. A veces yo leo mejor las relaciones de los demás y qué relación de poder tienen entre los demás que qué relación tienen conmigo. Un típico experimento que se hace es preguntarle a la gente de la empresa por individuos o por grupos. Poneme acá en la lista todos los grupos o individuos y poneme cuál es el porcentaje que vos le asignarías a la contribución del resultado de este negocio. Entonces todo el mundo pone los porcentajes de cuánto contribuyo yo, cuánto contribuye, te pones todos los porcentajes. Y lo que se hace después es sumar lo que cada uno se puso a sí mismo. Lo que cada uno de los individuos se puso a sí mismo. Eso suma un 200%. Todo el mundo sobreestima cuánto realmente contribuye a comparación de cómo lo ven los demás. Sí, claro, yo veo mi esfuerzo. Es mucho más fácil que la empatía de ver el esfuerzo del otro. Ahora, cuando voy a discutir, entonces discuto en función de esa percepción de yo me estoy rompiendo más. ¿Es cierto? Y a la vista del otro no. Entonces, cuidado con esa negociación. La autopercepción es la más difícil de todas. Y es tan complicada por de más como por de menos. Si yo me creo todopoderoso, lo más probable es que se me escapen pelotas por todos lados, me entren goles de todos lados. Pero si yo me creo que no, yo acá no tengo posibilidades de nada, no voy a poner, primero mi iniciativa en la organización va a ser nula. Es raro que alguien llegue a jefe con esa actitud, pero podría llegar a ser.
pero aparte va a impedir que tome decisiones. No voy a tomarlas, no voy a ver la posibilidad, ni siquiera se me plantea que hay una decisión que yo puedo tomar. Me paraliza, me hace aceptar todo como venga. Y por supuesto me hace sumamente infeliz. Porque entonces todos los intereses que estoy satisfaciendo son los de otro, de lo mío nada. Esa autopercepción es terriblemente influyente en la toma de decisiones. ¿Hay una receta para hacer eso? No, que yo conozca no, pero si uno empieza a tratar de tomar conciencia, puede empezar a jugar un poco con eso si quiere. Atrás de eso, bueno, ustedes verán si eso les mejora o no les mejora. A mí, la verdad, en la dinámica de curso, cuando empecé a ver un poquito mejor esas relaciones y cómo se da una dinámica de curso, me doy cuenta de posibles problemas y cómo encarar diferentes soluciones antes de que se compliquen de más. Por ejemplo, darme cuenta de que un tema no se entendió antes de que llegue el parcial. Y tratar de corregirlo. Ahora, eso requiere también, por supuesto, ayuda del otro lado. Si nadie me da un solo feedback y nadie participa en absolutamente nada de la clase, y bueno, hice lo que pude. El otro también juega. Bueno, esto es el resumen. Esta es la lista de textos que usé para armar esto. Fundamentalmente, Gareth Morgan. Todo lo demás es el esqueleto para llegar a eso. Ahí, pues, no sé si pasan las presentaciones o lo que sea, lo van a tener ahí. Bueno, muchas gracias. Muy bueno, interesante. ¿Habrá preguntas? Sí. Bueno. Ahí hay una ya. Sí. Sí. Muchas gracias por la presentación. Te felicito por el poder que tenés de dejarte crecer el pelo. Ahí estará todavía, claro. Algo queda. Mira, yo quisiera saber tu opinión cuando vos hablabas de intereses y conflictos. Sí. Se me ocurrió que muchas veces esos conflictos surgen porque se confunde poder con autoridad. Sí. Poder tiene que ver más con poder hacer, y autoridad tiene que ver más con tener la capacidad de que otros hagan. Ocurre así de forma muy sencilla. Pero me parece que muchas veces los conflictos surgen por esa confusión entre poder y autoridad. Sí, el que tiene autoridad, la autoridad formal, por ejemplo, dada por el cargo, en algún caso podría intentar ejercer el poder que ese cargo le daría, a pesar de ver toda una serie de relaciones informales que se lo impedirían. Entonces lo que va a tener ahí es lo que llaman los libros la legitimación de ese poder. Entonces, por ahí lo logra la fuerza durante un tiempo, pero lo va erosionando. Entonces, lo que hay que construir es una legitimación también de ese poder. Por ejemplo, un jefe podría dar órdenes que para el resto de sus empleados no tienen sentido. Nadie entiende por qué hace hacer esto, ¿se ve? En cambio, si la misma orden está dada con un contexto de por qué necesito esta tarea, es probable que legitime esa orden mejor. Entonces, otro lío que hice, estaba en un proyecto donde estábamos muy contrarreloj, de hecho lo terminamos entregando recontra tarde, pero estábamos muy contrarreloj y yo había armado toda una definición, un análisis funcional que ya tenían que mandar a los programadores y estaba todo listo para que los programadores se pusieran a armar eso. Entonces, eso se basaba todo en una serie de definiciones que puse relativamente desprolijas en un Excel. Un Excel muy grande, muy difícil de leer, creo que lo leía yo nada más, pero que fue lo que me dio la base para armar todo eso. Entonces, viene el jefe de desarrollo, no mi jefe, pues mi jefe yo dependía directamente del manager, el mismo manager que dependía de él, con lo cual a la larga estaba un escalón por arriba mío, pero no era mi jefe. Entonces, me dice, mirá, esto para la próxima semana lo quiero todo documentado. La típica respuesta mía, no.
Me dice, ¿cómo no? No me voy a poner a hacer todo esto, me lleva toda la semana entera, tengo otras cosas que hacer. Entonces lo primero que hice fue, voy a hablar a mi manager y digo, mirá, el jefe de desarrollo me está pidiendo que todo esto que yo tengo en el Excel desprolijo, lo ponga en una documentación perfectamente ordenado. Eso me lleva toda una semana. Yo tengo que hacer lo que vos me pediste, todo esto y esto. Bueno, obviamente, entonces, el tema es, ¿tenía la autoridad? Si vos lo ves por jerarquía, sí. ¿Tenía el poder de hacerlo? No. Ahora, yo no lo hice, yo ahí no es que yo tenía el poder por un conocimiento ni nada. Yo tenía el poder porque podía ir por relación al manager que sabía lo que estaba laburando y a la hora que me estaba yendo. Y no me iba a hacer laburar una semana para esto con lo justo que estábamos a la fecha, ¿se ve? Entonces, el tema pasa por, para ejercer el poder adecuadamente tenés que legitimarlo. Si lográs eso, es otra cosa. Entonces, el ejercicio de la autoridad para algunos implica el derecho a ejercicio irrestricto del poder. Y nunca es restricto, porque va generando conflictos y tensiones que te lo erosionan. Y entonces el cargo llega un momento que ya no te aguanta. Por más que tengas el cargo, no te hacen caso. Ahora, ¿cómo legitimar? Simbólico, comunicación. Hay mejores o peores formas, pero el intento siempre es válido. No sé si respondí o... Gracias. Bárbaro. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a los expositores, gracias Leandro, fantástico, todo el tema del poder, de las relaciones. Como verán, las decisiones están siempre, ¿no?, influidas con tantos conceptos que ustedes conocen de administración. Gracias, Micaela, una vez más, premiada por nosotros, con mucho gusto. Y gracias, Laura, por tu excelente presentación de tu tesis. Todavía está disfrutando su doctorado, así que sigue disfrutando nomás. Bueno, gracias a ustedes por estar acá, gracias por haber participado. Sin ustedes esto no sería posible, así que gracias y un aplauso para todos ustedes.